Continuamos en Historia del Arte, en Aula Mentor, y vamos a hablar del Cinquecento. ¿Qué es el Cinquecento? El propio nombre de Cinquecento alude generalmente al segundo ciclo del Renacimiento en Italia, concretado precisamente en el siglo XVI. Tradicionalmente, y siguiendo a Vasari, esta segunda etapa se dividía en Alto y Bajo Renacimiento, tomando como separación de ambos periodos la mitad del siglo y dos fases artísticas diferentes: la magnífica aportación de Miguel Ángel y la decadencia que le siguió. En la actualidad, dicha periodización ya no se acepta, principalmente porque se ha sistematizado ya como un estilo propio la supuesta decadencia de que la hablaba Vasari en manierismo. Es más, este se adelanta bastante en sus primeras manifestaciones, para las que no hay que esperar a la mitad del siglo. De esta forma, cuando se habla en la actualidad de Cinquecento, nos estamos refiriendo a un periodo de renacimiento pleno, de apogeo en las novedades introducidas por el Quattrocento, pero que apenas dura las dos primeras décadas del siglo XVI. En cuanto a la arquitectura, hay la huella romana. Durante el siglo XVI, el centro de gravedad del arte y la arquitectura italiana se traslada desde las repúblicas del norte, especialmente Florencia, hasta Roma. Este hecho supone el contacto directo entre los principales arquitectos del periodo con las grandes ruinas de la Roma clásica, que podían estudiar de forma directa. De esta manera, el interés por el pasado clásico, presente desde el Quattrocento, se concreta en una imitación de los modelos romanos más significativos. La arquitectura del Cinquecento es monumental, rotunda y majestuosa. De la arquitectura monumental podemos decir que el gran arquitecto del Cinquecento fue Donato Bramante. Desde su primera gran obra, el Templete de San Pietro in Montorio, hasta sus obras mayores como Santa Maria della Consolazione en Toldi, lleva a cabo la definición de una arquitectura de apariencia monumental, aunque a veces las verdades proporciones son modestas. Bramante recupera las plantas centralizadas de tradición romana y el uso del lenguaje clásico de época imperial: cúpulas, combinación de órdenes, columnas y pilastras frontones, etc. Bramante y Miguel Ángel. El lenguaje arquitectónico creado por Bramante será heredado y llevado a su máxima expresión por Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel se sitúa a medio camino entre el Cinquecento o Renacimiento pleno y el manierismo. Esta ubicación hace que en sus primeras grandes obras arquitectónicas, especialmente la cúpula de San Pedro del Vaticano, sea evidente la influencia de Bramante. Planta centralizada, uso de la cúpula, lenguaje puramente clásico, y todo ello con una monumentalidad extraordinaria que enlaza con las grandes obras del pasado romano. De la escultura, en cuanto al primer Miguel Ángel, al igual que ocurre en el caso de la arquitectura, en escultura, Miguel Ángel es un artista fundamentalmente inclasificable. El conjunto de su trabajo escultórico se inscribe dentro del manierismo. Sin embargo, a lo largo de su trayectoria es él quien marca la evolución desde el Renacimiento pleno al manierismo. Sus primeras obras, como La Piedad del Vaticano, son, además de muestra de su enorme capacidad técnica, los mejores ejemplos de la escultura del Cinquecento. Equilibrio compositivo, rotundidad formal y monumentalidad. De las características dominantes podemos decir que, pese a que la escultura del Cinquecento mantiene algunos rasgos comunes con la del Quattrocento, especialmente el equilibrio y los gestos contenidos, también muestra una serie de características que le dan personalidad propia. Así hay un aumento de los temas mitológicos en detrimento de los religiosos. Además, las figuras van adquiriendo cada vez más movimiento, fuerza y tensión. De la pintura hay una madurez clásica. La pintura es la manifestación artística en la que existe una continuidad más evidente entre el Quattrocento y el Cinquecento.
Al igual que en el siglo anterior, en el XVI, la pintura se caracteriza por su armonía y equilibrio. La gran aportación de los pintores del periodo, entre los que destacan genios como Leonardo, Rafael y ya en su transición al manierismo Miguel Ángel, es la de llevar al máximo estos valores puramente clásicos. De Leonardo podemos decir que sus aportaciones y que fue un genio revolucionario en los distintos terrenos artísticos y científicos en los que estuvo interesado. En el caso concreto de la pintura, destacó por el estudio de la profundidad, es decir, la manera de fingir la tercera dimensión en el plano. Para ello, definió tanto en la teoría como en la práctica la técnica del sfumato. Esta consiste en hacer más diluidas las formas y colores de los fondos de sus cuadros, tal y como puede apreciarse en las obras como la Gioconda. En cuanto a Rafael, o la culminación del clasicismo, podemos decir Rafael Sanzio es el pintor que mejor ejempla y simplifica lo que es la madurez del clasicismo propio del Cinquecento. Composiciones equilibradas, en general triangulares, colores sabiamente combinados, pincelada suave. Nada distorsiona el placer estético en sus obras. Desde el punto de vista técnico, Rafael fue un maestro insuperable, dominando tanto la técnica del óleo como la del fresco, así como todo tipo de temas y composiciones. De la pintura veneciana podemos decir que a principios del siglo XVI, coincidiendo por tanto con el momento de esplendor clásico, se desarrolla en el entorno de Venecia una tendencia pictórica protagonizada por una serie de magníficos pintores que van a darle a su estilo un sello peculiar y propio, que ajeno al desarrollo artístico de Roma o Florencia, se prolonga inalterable a todo lo largo de este siglo. Tampoco se puede decir que responda con exactitud a los criterios que hemos estudiado en el momento del clasicismo pleno, porque, aunque es clara, su deuda con el clasicismo antiguo presenta también toda una serie de singularidades, sobre todo un peculiar tratamiento del color. Tanto es así que a partir de ese momento se considera sinónimo de pintura veneciana la utilización de colores luminosos, de gruesos empastes y mucha más intensidad. La luz así parece surgir de las propias figuras, creando una atmósfera característica etérea y rutilante. Giovanni Bellini, Giorgione y Tiziano son sus principales representantes. En la Europa que entra al Renacimiento, podemos decir que durante todo el siglo XV, mientras que en Italia y algunas ciudades de Flandes se desarrolla el primer Renacimiento, el conjunto de Europa vive plenamente la estética gótica. El siglo XVI supone, además del triunfo del Renacimiento pleno en Italia, la extensión del nuevo clasicismo a toda Europa. El humanismo, los planteamientos formales de raíz clásica y la mitología pasarán a formar parte del bagaje de los principales artistas alemanes, ingleses, franceses y españoles. De la pintura centroeuropea podemos decir que uno de los fenómenos más interesantes del Renacimiento, fuera de Italia, es el de la pintura centroeuropea del siglo XVI, basándose en la influencia de la pintura flamenca. Pintores como Hans Holbein o Alberto Durero se sitúan a medio camino entre la delicadeza e idealismo de las formas italianas y una mayor tendencia al realismo descarnado que caracteriza el arte de la área germánica. Su principal aportación es la visión directa de la realidad, incluyendo temas costumbristas sin olvidar la temática religiosa. En cuanto a la llegada del Renacimiento a España, podemos decir que, como en buena parte de Europa, la estética renacentista no llega a España hasta los primeros años del XVI. En esta aclimatación de los modelos clásicos a nuestro país tuvieron especial intervención, sobre todo en el ámbito de la escultura, artistas de procedencia italiana, que aportan una nueva manera de entender la obra de arte. En el Renacimiento español resulta especialmente llamativa la adecuación de los valores clasicistas, por ejemplo, en el gusto por los estudios anatómicos delicados, con un ambiente en el que lo religioso tenía una especial incidencia dentro del mercado artístico, sobre todo en comparación con otras áreas geográficas europeas.
En cuanto a la arquitectura del Renacimiento en España, podemos decir que la arquitectura española vivió un momento de singular esplendor a lo largo de todo el siglo XVI. Como ninguna otra expresión artística, consiguió aunar la tradición local con las formas italianizantes, el goticismo con los planteamientos renacientes. Tradicionalmente se habla de un primer periodo de transición entre el gótico y el pleno renacimiento, conocido como plateresco, en el que se pueden citar obras como la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares, de Covarrubias. A esta corriente le seguirá el purismo, en el que ya las influencias góticas desaparecen y dominan absolutamente las formas italianizantes. De esta fase se puede destacar el Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada.